Buenas noches. Hoy vamos a comenzar con el tema 8, que trata sobre rotaciones y circunferencias. En primer lugar vamos a ver rotación, que es una transformación rígida de las especiales que estamos estudiando. Y la estudiamos porque es una transformación que está presente en muchos aspectos de la vida del hombre. Vamos a través de la diapositiva, vamos a dar la idea intuitiva de lo que es una rotación. Por ejemplo, tengo una fotografía, tomo un puntito considerado el plano de la pantalla, como un puntito en ese plano, y voy a tomar una semirecta que tenga origen en ese punto, que va a ser el centro de la rotación, y el punto que me indica la figura que quiero tomar. Tomo un ángulo de rotación, que tiene un sentido porque es un ángulo orientado, y entonces le aplico la rotación a esta semirecta, que es la que está indicando la figura, y la figura se va a transformar en esta otra que está. Puedo hacer lo mismo con otra figura que está acá. Uno aplico el mismo ángulo de rotación y voy a tener una figurita imagen en esta otra figura. Básicamente, eso es lo que intuitivamente sería un giro. Un giro es las cosas giran en sentido con el mismo ángulo de rotación. Vamos a definirla formalmente dando un par semirrecta semiplano y sus respectivos correspondientes en la transformación. Entonces vamos a tomar un plano pi, dos semirrectas A y B de igual origen y no colineales, dos semiplanos del plano pi, tal que alfa va a ser el semiplano del borde de la recta que contiene A y que no contiene a la semirrecta B, y contiene el semirrecta B, perdón, y beta va a ser el semiplano de borde de la recta que contiene AB y que no incluye a la semirrecta. Tomamos una transformación rígida ρ, tal que la imagen por ρ de A es B y la imagen por ρ de alfa es B. En estas condiciones, a ρ la vamos a llamar rotación en el plano pi de centro O y ángulo orientado a B. No nulo ni llano. No nulo ni llano porque A y B eran semirectas no colineales. Si serían colineales, tenemos dos opciones para ellas. Que A y B sean iguales, en este caso el ángulo es nulo, o que A y B sean opuestas, en ese caso el ángulo es llano. En el primer caso vamos a llamar la rotación de ángulo nulo o rotación nula, y en el segundo caso rotación de ángulo llano. La primera no es más que la identidad, ya que la semirrecta A se transforma en ella misma y el semiplano en el mismo, esta hace la identidad. Y aquí vemos que la identidad que en el caso de las traslaciones, la traslación nula era la identidad, acá en el caso de las rotaciones, la rotación nula va a ser la identidad. Bueno, vamos a usar el programa GeoGebra para visualizar en forma gráfica esto que hemos hecho acá con definición formal, ya que siempre que trabajamos en geometría hay que guiarse con un gráfico que es algo que permite visualizar de una manera más práctica lo que uno formaliza en el desarrollo algebraico. Bueno, acá estamos en el programa GeoGebra y yo ya tengo un archivo realizado para evitar demoras necesarias, ya que no hay tiempo para hacer la construcción paso a paso, nos llevaría demasiado tiempo. Entonces, vamos a mostrar cómo se va construyendo cada una de las cosas que vamos a ir desarrollando, tanto para dar la definición como para exponer algunas de las propiedades. Bueno, aquí tengo el problema GeoGebra, entonces lo primero que tendría que es dibujar un plano. Ahí está el plano, dibujar, ya darle un nombre, el plano pi, dibujar un punto O en ese plano y un par de semirectas A y B de igual origen, no colineal. Y marcar el ángulo A y B, que es el ángulo
de la rotación, que sería aquella de la que estábamos hablando, transformación rígida, eh, transformación rígida que en el plano pi a A le hace corresponde B y a alfa B. Bueno, vamos a visualizar esto. O sea, ¿quién era? Ya tenemos A y tenemos B. ¿Quién era alfa? Para ello también teníamos que tomar una recta que contenga A, la llamamos S, ¿no? Y entonces el semiplano alfa era aquel semiplano que tenía borde, la recta S, y que incluía la semirrecta B. Ahí está. Lo podemos pintar para que se visualice un poquito más. Está pintado de verde. Y ese será el semiplano del que hablaba la definición. Y lo mismo hacemos para la recta que contiene a B, la vamos a llamar T, y vamos a tomar el semiplano beta, que va a ser aquel que tiene borde B, pero que no incluye la semirrecta A, es decir, va a ser esto. Bueno, ahí queda visualizado, todo lo que hemos dicho en forma verbal está materializado aquí en forma de gráfico. En el GeoGebra uno puede modificar ese gráfico para adaptarlo a de ver la mejor forma de verlo, ¿no? Acá los semiplanos están como cortados, pero es simplemente por el movimiento que hemos ido haciéndole. Bueno, si volvemos a las propiedades, teníamos 6 propiedades. La primera decía que el plano pi es estable, la segunda que el ρ es directo en pi, la tercera creo es el único punto fijo del plano pi por ρ, la cuarta que la recta perpendicular a pi por o tiene todos sus puntos fijos por ρ, y que son los únicos puntos del espacio que son fijos en la rotación. A esa recta se la llama eje de la rotación, es decir, en la transformación rotación en el espacio se dice rotación de eje, la recta perpendicular, y en el plano se dice de centro, el punto pi de esa perpendicular en el plano. La quinta y la sexta son las que caracterizan a esta transformación. La quinta dice que dos puntos correspondientes por ρ equidistan del centro, y la sexta dice que el ángulo determinado por una semirrecta del plano pi y su correspondiente por la transformación ρ es congruente y de igual sentido que el ángulo de la recta. Esto es lo que les decía al comienzo, de que el giro intuitivamente gira A hacia B, y como es rígida, todo gira en el mismo sentido y con el mismo ángulo. Bueno, volvemos al GeoGebra para poder explicar las propiedades de las cuales estábamos hablando. Y la primera decía que el plano pi era estable. Entonces, si nosotros tomamos el semiplano alfa prima, que es el opuesto de alfa, y el semiplano beta prima, que es el opuesto de beta, tanto alfa como alfa prima unidos me dan el pi, como beta y beta prima. Entonces, si el plano pi es cualquiera de esas uniones, si yo transformo una de las uniones en la otra, estoy diciendo que el plano es estable. Para ello tenemos que tener en cuenta que la semirrecta A que se transforma en B, la A está contenida en la recta S, y entonces si yo considero que esa es la unión de A y su opuesta, como A se transforma en B y las opuestas se transforman en semirrectas opuestas, la opuesta de A tendrá que transformarse en la opuesta de B,
con lo cual la S se transforma en T. Y en consecuencia, los semiplanos alfa y alfa prima de borde S se van a transformar en los semiplanos beta y beta prima de borde T. En consecuencia, el plano pi es este. La segunda decía que era una transformación directa en el plano. Bueno, lo único que tenemos que mirar es que el par A alfa y el par B beta orientan a ese plano de la misma manera. El A alfa orienta en sentido antihorario y el B beta orienta en el sentido antihorario. Así que ambos dan la misma orientación para el plano, con lo cual el plano pi es esta. La propiedad 3, que era la que hablaba de que el centro era el único punto fijo en la rotación, entonces vamos a mostrar eso. Si yo renuncio la propiedad 3, dirá que si X es el punto del plano pi y es distinto de O, entonces la imagen de X es distinta de O. Es decir, no es un punto fijo. El O sí es punto fijo porque es origen tanto de A como B, y como A se corresponde con B, el O se estará correspondiendo con él mismo y por lo tanto. Bueno, si yo tengo un punto en el plano pi, tomamos un punto X en ese plano, puede ser en cualquier lugar, vamos a tomar uno cualquiera porque la demostración es independiente del punto. Y como habíamos dicho, queremos probar que la imagen de X es distinta de X. Entonces vamos a suponer que la imagen de X es X, es decir, vamos a hacer la demostración por el método indirecto. Y entonces, si la imagen de X es X, que es lo que estamos suponiendo, ¿no? Ahí está. Entonces, tengo que tanto O como X son puntos fijos. Si considero la recta que los une, como esa recta tiene dos puntos fijos en una transformación rígida, todos los puntos de esa recta van a ser fijos. Pero entonces, cualquier semiplano de borde de esa recta, por ejemplo, el semiplano de borde de la recta que contenga la semirecta B acá en la figura, se va a transformar en él mismo, con lo cual la transformación va a ser la identidad. Y como la transformación de la que estamos hablando es la ρ, entonces ρ tendría que ser igual a la identidad. Pero ese es un absurdo, ya que el ρ era una rotación de ángulo no nulo. Ese absurdo provino de haber supuesto que la transformación a X le hacía corresponder el mismo X, siendo X un punto distinto de O. Entonces, el absurdo me llevó a decir que el error es la identidad, y entonces la imagen de X no es X, sino es distinta. Con lo cual, cualquier punto del plano pi que no sea O va a ser un punto que no es fijo. Y en consecuencia, el único punto fijo del plano pi es el O. Volviendo a las propiedades, la tercera, que es la que hemos visto, ahora vamos a la cuarta. Dice la recta que contiene que la recta perpendicular a pi por O tiene todos sus puntos fijos. Entonces, nuevamente vamos a ir al GeoGebra. Bueno, decíamos que vamos a demostrar la propiedad 4, aquí estamos en el GeoGebra, nos vamos a ayudar con el GeoGebra a los efectos de que sea más entendible la demostración. Entonces tenemos la transformación que a A le hace corresponder B, y entonces vamos a considerar ahora la recta perpendicular al plano pi por el punto O. La vamos a llamar R a esa recta. Y lo que queremos probar es que todo punto de la recta R es un punto fijo. Y cualquier otro que no esté en R tiene que ser un punto que no es fijo. Porque los de R van a ser los únicos puntos fijos del espacio. Bueno, tengo la recta R,
Y en la recta R ya tengo el O, que ya sabemos que es un punto fijo. Si tomo otro punto X cualquiera de la recta, ahí está. Y bueno, podemos tomar, en el espacio podemos tomar cualquier punto que esté en alguno de los semiespacios abiertos, por ejemplo, y que esté en la recta R. La recta R está incluida en el espacio, pero la semirrecta de origen O, que pasa por X, va a estar incluida en alguno de los semiespacios abiertos, si no lo considero algo. Y entonces el X, como está en R y está en el épsilon, y la transformación ρ es una transformación directa en el plano, entonces el X y su imagen tiene que estar en el épsilon. ¿Sí? Si yo supondría que el ρ de X no es X, entonces tendría un punto distinto del X que va a ser la imagen de X, ¿no? Y entonces va a ocurrir que si no pertenece a la recta R, ¿sí? Si no pertenecería a la recta R, el X se transformaría en un X', como el O se transforma en O, y la recta R es perpendicular a pi y el pi es estable, resultaría que la imagen también tendría que ser perpendicular a pi por el punto O. Y ese es un absurdo porque ya sabemos que el teorema afirma que dado un plano y un punto hay una única recta perpendicular al plano y que pasa por el punto. Conclusión, la recta R es estable en la transformación ρ. Así que entonces, si yo tengo un punto que esté en R, su imagen también va a estar en R. Entonces, si yo consideremos que la imagen de X lo llamo Y, el Y tiene que ser un punto de R. Pero además va a ocurrir que el OX se transforma en el OY, y en ese caso diríamos que el OX y el OY son congruentes. Ahora, yo sé que el Y está en la recta R. Además sé que la R es estable y la semirrecta OX, si el X está en el épsilon, va a estar incluida en el mismo semiespacio. Entonces, si yo tomo un punto de el punto Y, imagen del X, perdón, se movió la figura, bueno, pero tenemos la posibilidad de volverlo a poner como al principio, o algo parecido, para seguir mirando lo que estamos viendo. Entonces decíamos, si tomo un punto X de la semirrecta que está incluida en el epsilon, entonces su imagen tiene que estar incluida en la misma semirrecta. Entonces tenemos tres posibilidades para el Y, la imagen de él. Que el Y esté entre O y X, que el Y sea X, o que el X esté entre O y Y. Vamos al primero. Entonces, fíjense, acá estamos diciendo que el OX se transforma en el OY, con lo cual OX y OY tendrían que ser congruentes. Pero si yo digo que el Y está entre O y X, el segmento OY es parte propia del OX. Entonces, es un absurdo porque no puede ser un segmento parte propia y a la vez congruente, ¿no? Las transformaciones rígidas no transforman un segmento en otro que es parte propia. El absurdo proviene de haber supuesto que el de X se transformaba en este Y entre O y X. Así que esa posibilidad queda descartada. La otra posibilidad sería cuando el Y ahora es tal de que el X está entre O e Y. Pero nuevamente, ahora como X está entre O y Y, el OX es parte propia del OY. Pero según esto, el OX y el OY son congruentes. Entonces, un segmento no puede ser parte propia e igual al segmento, ¿no? Porque si es parte propia no puede ser igual, no puede ser congruente. Entonces, eso es un absurdo que proviene de haber supuesto que la imagen de X puede estar de esta manera. Entonces, queda descartado
Esta queda descartado esta, por lo tanto la imagen del Y no es más que el mismo X, ¿no? Y por lo tanto el X es un punto fijo. Ahora bien, como el X es punto fijo y ya sabíamos que el O es punto fijo, entonces la recta R tiene todo su punto fijo, que era lo que queríamos probar, ¿no? Tiene todos sus puntos fijos. Cualquiera sea el punto X de R, su imagen va a ser el mismo. Bueno, si seguimos con las propiedades, volviendo a las propiedades, ahora tenemos la quinta. La quinta es una propiedad muy evidente, porque si tomo un punto y su correspondiente, yo sé que como el O se transforma en O y el P en P', el OP se tiene que transformar en el OP', con lo cual OP y OP' son segmentos congruentes. Pero si son segmentos congruentes, entonces el O equidista de P y P', que era lo que queríamos probar. Vamos a volver al GeoGebra. Decíamos que íbamos a ir al GeoGebra para seguir mostrando las otras propiedades, en este caso la última, que es la propiedad 6. Y la propiedad 6 dice que si C es una semirrecta de plano pi y la imagen de C por ρ es D, entonces los ángulos AB y CD son congruentes y de igual sentido. La semirrecta C es una semirrecta de plano pi, así que tendríamos que mirar cuántas posibilidades o cuántos casos distintos a considerar para hacer la demostración A. En primer lugar, como cualquier semirrecta, tendremos que ver si tiene el mismo origen que A o tiene origen distinto de A. Serían los dos casos posibles. Y en el primer caso tendríamos que ver si tiene igual origen y es colineal con A o es no colineal con A. Serían los dos subcasos, ¿ya? Y en el otro en el otro caso tendríamos el caso 2, que sería las semirrecta C tiene distinto origen con A y de tal manera que puede ser colineal con A o no ser colineal con A. De vuelta, dos subcasos. Bueno, primero vamos a ver el que corresponde al caso 1 con la semirrecta C, de tal manera que A y C tengan igual origen. Si bien es cierto, esa es una cosa simple, porque si tiene igual origen que A, aquí tiene dos posibilidades, ser A o ser la opuesta de A. Si sería A, la imagen de A es B, entonces la imagen de C, que es igual a A, es B, y entonces los ángulos son congruentes, evidente. Y si sería la opuesta, la imagen de esa opuesta sería la opuesta de B, y esos ángulos son congruentes por ser opuestos por el vértice y además son de igual sentido. Vamos a ver el caso más general y luego vamos a mostrar este otro como caso particular, visualizando lo que ahí ocurre. Entonces, tomamos un puntito C cualquiera, distinto del O, y la semirrecta de origen O que pasa por el punto C. A esa semirrecta la llamamos C. Y ahora vamos a determinar la imagen de C en la rotación del eje R o del punto y de ángulo orientado a B. Esta yo ya la tengo encontrada, esa imagen, y es la semirrecta D, que es de color amarillo. Y vamos a demostrar ahora que el ángulo determinado por C y D
en este caso es formado porque tiene igual origen, es congruente y de igual sentido que el ángulo A. Bueno, para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar alguna forma de relacionar A con D y C con B para poder llegar a la congruencia esta, porque fíjense, yo tengo que probar que A se transforme en C y B se transforme en D, y que de tal manera que esos ángulos sean de igual sentido, ¿no? Así que vamos a buscar la manera de hacer eso. Por un lado ya sabemos que la rotación es una transformación directa, así que cualquier ángulo se transforma en otro congruente de igual sentido. Entonces le apliquemos la transformación rotación a el ángulo AC. Como el A se transforma en B y el C se transforma en D, entonces el AC y el BD van a ser congruentes de igual sentido. Pero por lo tanto el AC y el DB, o sea, si invierto los lados, el sentido cambia, van a ser congruentes y de sentido contrario. ¿Esto por qué? Porque yo lo que quiero es, de alguna manera, relacionar el AC con otra transformación, pero que me permita a mí usar esta que tengo acá para poder transformar el AC en, perdón, el AB en el CD. Entonces vamos a tomar una transformación simetría axial, ¿no? De eje T con T recta que contiene la bisectriz del CD. Porque nosotros sabíamos que esa simetría a la A le hace corresponder el D, ¿no? Y eso es lo que acá a mí me hace falta, ¿no? Yo tengo que probar, yo tengo que transformar el A en D, ¿no? Y el B en C y cambiando los lados, cambiar el sentido, para que en lugar de ser de distintos sentidos, sean de igual sentido. Entonces, vamos a calcular la imagen del AC en esa simetría. El A se transforma en D y el C se va a transformar en una semirrecta de origen O. Lo que yo quiero es que sea un B, pero hay que mostrar. Entonces, acá voy a decir que el AC es congruente con D sigma T de C, y además, por ser una transformación simetría axial, es una transformación inversa, entonces los ángulos correspondientes son de sentido contrario. Si miro aquí, aquí yo tengo DB y aquí tengo D sigma de T, entonces yo puedo decir de que DB y D sigma T de C son congruentes y de igual sentido, porque yo aquí tengo DB sigma T y aquí tengo AC. Y aquí tengo AC y aquí tengo DB. Entonces, si estos son congruentes, estos también son. Ahora, estos son de sentido contrario, estos son de sentido contrario, entonces estos dos tendrán que ser de igual sentido. Pero entonces, si yo tengo que son, fíjense, el DB, que sería este ángulo, es congruente con el D sigma T de C de este. Entonces, si yo tengo el eje de esa simetría, si está en un semiplano, la imagen va a estar en el semiplano opuesto, y entonces tendríamos que, si la imagen de sigma T de C no sería B, estaríamos transformando un sector angular de igual vértice en otro que es parte propia. Por lo tanto, la imagen del C va a ser B, y como la transformación sigma es involutiva, la imagen de B va a ser C. Acá lo vamos a editar, porque hay un errorcito ahí de
Pero si la imagen de BC, entonces la imagen del ángulo AB va a ser DC. Y con lo cual AB y DC van a ser congruentes y de sentido contrario. Pero si yo cambio estos, porque a mí me interesa CD, intercambio los lados, permuto los lados, entonces vamos a llegar a lo que nosotros queremos. Que si permuto los lados, el sentido va a cambiar y entonces va a ser AB congruente con CD y de igual sentido. Por esto hemos demostrado la propiedad y hemos permitido decir de que cualquier semirrecta C que tenga igual origen va a ser congruente y de igual sentido el ángulo que forme ella con su imagen y el ángulo de la rotación. Les decía que acá podemos visualizar, fíjense, lo que pasa cuando el C sea colineal. Si nosotros movemos esto, podemos hacer coincidir A con el C. Fíjense qué pasó con su imagen. La imagen de C coincide con B. Y entonces los ángulos AB y CD van a ser congruentes en igual sentido porque se trata del mismo ángulo. ¿Está bien? Eso se justifica, acá lo estamos viendo gráficamente, pero se justifica en el hecho de que si el A es igual al C, y como la imagen de A es B, la imagen de C va a ser igual a la imagen de A, es decir, va a ser B. Con lo cual el D va a ser igual a B. Y por lo tanto los ángulos son congruentes y de igual sentido. Si hacemos lo otro, es decir, ahora hacemos la inversa, es decir, la opuesta, perdón. Entonces venimos y tomamos la C como la opuesta a A. Fíjense que la imagen va a ser la opuesta de B. ¿Por qué es eso? Porque si A y B, si A se transforma en B y A es opuesta de esta, de C, entonces semirrectas opuestas se transforman en semirrectas opuestas. Entonces la imagen de esta va a ser la opuesta de B. Y este ángulo son congruentes porque son opuestos por el vértice. Y el ángulo AB tiene sentido antihorario y el ángulo CD tiene sentido antihorario. Y eso también, ¿por qué? Porque son correspondientes en una transformación directamente. ¿Está bien? Así que entonces, no importa dónde esté la C, lo importante es que cuando yo transforme, los ángulos S siempre son congruentes, ¿no? Si yo tomo ese ángulo siempre se va a mantener congruente. ¿A quién? Al ángulo de la rotación. Bueno, ahora vamos a considerar el otro caso, el caso 2, inciso 1, donde A y C son de distinto origen y colineal, ¿no? Acá tenemos A y B, el plano pi. Entonces, para poder ver la colinealidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos el ángulo determinado por A y B, el ángulo orientado de A a B. Tomamos la recta que contiene A y vamos a tomar en ella un puntito C y una semirrecta C, que ahora tiene origen en un punto de la recta que contiene A. Esto puede ser cualquiera, estamos tomando uno en particular, pero esta puede ser cualquiera, ya lo vamos a ver, vamos a hacer la demostración para este caso. Bueno, si yo tomo esta semirrecta y le encuentro su imagen, el C en la rotación se va a transformar como la semirrecta está incluida en
recta S, y la recta S se transforma por la transformación, se transforma en la recta T, ¿no es cierto? Entonces el punto C tiene que pertenecer a esa recta T, y en particular aquí, fíjense que el punto C también, origen de C, está en A. Conclusión, la imagen tiene que estar en B. Entonces, hacemos la transformación y aquí tengo el punto C', imagen de C. Y ahora transformamos la semirrecta C, ¿no? Y por la transformación se va a transformar en la semirrecta D, que está en la recta T, que habíamos dicho que contiene la recta B. Entonces, ahora fíjense lo siguiente. La semirrecta D y la semirrecta C, que tienen origen C y C', que no son iguales, son distintos, C no es punto fijo, al no tener orígenes comunes, determinan un ángulo que va a ser el ángulo formado por las semirrectas de origen común, que es O, y que contiene a la semirrecta D y la que contiene a la semirrecta C. ¿Sí? Pero ese es el ángulo determinado por A y B, y además tiene el mismo sentido, porque esta está incluida en esta recta y esta se transforma en esta recta, entonces el sentido es desde A hacia B, en este caso desde C hacia B. Así que en definitiva, la semirrecta C y la semirrecta D determinan un ángulo congruente y de igual sentido que el ángulo, ¿sí? Porque el ángulo determinado por estas dos es el ángulo formado por ahí. Les decía que esto no importa dónde esté. Fíjense que si yo muevo el puntito C y lo llevo acá, nuevamente la semirrecta D sigue estando esta, porque esta está en la recta se corresponde, y entonces el ángulo ahora determinado por C y D sigue siendo este, porque acuérdense que es el ángulo formado por la semirrecta de origen, el punto de intersección de la recta, que contiene las semirrectas, y las semirrectas cuyo origen es ese punto y que contengan a la semirrecta C y D respectivamente. Y vuelve a ser el mismo ángulo, ¿no? Así que no hay problema donde esté situado. Por supuesto, si sería para el otro lado, o sea, si yo agarro y digo, hago esto, pasa exactamente lo mismo. Trazo las rectas, se cortan acá y entonces este ángulo va a ocurrir que es el que queda determinado. Bien. Si ahora nos vamos nuevamente a la otra proposición, ahora vamos a ver el caso en que las semirrectas C y A tienen distinto origen, pero no son colineales. Entonces, vamos a tomar un puntito C cualquiera y una semirrecta de origen C, no colineal con A. Y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la imagen de esta semirrecta en la rotación en la que A se transforma en B. Transformamos primero el origen C' va a ser este punto, y transformamos la semirrecta
imagen de D, de C, perdón, que la llamamos D. Bueno, como estas no tienen igual origen, y nosotros necesitamos ver cuál es el ángulo determinado por ella, lo que hacemos es trazar las rectas que contienen a esas semirrectas, la recta que contiene a la semirrecta C y la recta que contiene a la semirrecta D, y encontrar el punto de intersección de ellas, ya que ese me va a decir cuál es el ángulo determinado por C y D. Ese ángulo determinado no es más que el ángulo formado por las semirrectas de origen H, que contiene a la C y a la D respectivamente. ¿Cuál es ese ángulo? Este ángulo. Ese será el ángulo determinado por C y D. Y ese es el que tengo que probar que es congruente con este. Entonces, para ello vamos a hacer uso de los conocimientos que tenemos de el paralelismo y el ángulo entre paralelas. Si yo tomo por el punto O, trazo la paralela a la recta que contiene a la semirrecta C, y por el punto O trazo la recta paralela a la que contiene a D, voy a tener un sistema de paralelas cortadas por una transversal. Vamos a hacer notar el punto de esa intersección, de tal manera que ahí tenemos. Entonces vamos a marcar, fíjense, la paralela HC' con la que pasa por el punto O, y si tomamos la transversal GO, este ángulo, el HGO, va a ser congruente con este, porque son correspondientes entre paralelas, ¿no? O sea que si yo tomo el ángulo S, que está ahí marcado, este y este son correspondientes, por lo tanto son congruentes. Pero también si tomo esta paralela, ¿no? Ahora esta con esta y esta transversal con el vértice en O, este ángulo va a ser congruente con este. Vamos a marcar acá. Ahí está. Este ángulo es congruente con este porque son ángulos correspondientes entre paralelas y con esta transversal. Y entonces ahí tenemos una transitividad de congruencia. Este es congruente con este y este es congruente con este. En definitiva, este es congruente con este. ¿Sí? Pero ahora bien, si yo encuentro la traslación, como esta es paralela a esta, la traslación que al punto C le hago corresponder el O, y la traslación que al punto C' le hago corresponder el O, esta se va a transformar en una semirrecta paralela y de igual sentido que esta y esta lo mismo. Entonces, esa será la semirrecta E y la semirrecta F, de tal manera que este ángulo es el determinado justamente, como este está incluido en esta y este está incluido en esta, este ángulo es el determinado por E y F. Ahora resulta que cuando hice eso, cuando transformé esta acá, la E es una semirrecta que tiene igual origen que la A. Y ya vimos por el caso 1 que cuando eso ocurre, su imagen determina con ella un ángulo congruente y de igual sentido que el ángulo AB, que es el ángulo de la rotación. Así que este ángulo es congruente con este. Entonces teníamos que este es congruente con este y este es congruente con este ángulo es congruente con este. En definitiva, el ángulo determinado por C y D
es congruente y igual sentido que el ángulo determinado por A y B, que es el ángulo de la rotación.